La ansiedad es una emoción que está ahí para advertirnos de algo. El problema está en que ahora nos advierte de todo cuando no está pasando nada y entonces ya se descontrola la situación. La gente está enfocada y quiere venir a terapias a que les demos técnicas para manejar la ansiedad y que cuando se sientan ansiosas se les quite. Ajá. Eso es lo que la gente viene a pedir. Sí, así es. ¿Sí? Tenemos expectativas de cómo las cosas deberían de ser y cuando no están siendo, me empiezo a sentir ansiosa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a su plática existencial de preferencia, mimetizadas. Nosotras somos Denise Torres, soy psicoterapeuta gestal. Y yo soy Nancy Alvarado, terapeuta de mindfulness. Y el día de hoy vamos a hablar de ansiedad. Y traemos aquí un ansiolote. El episodio anterior hablamos de ansiedad también, pero en el enfoque de mentes ansiosas. Es decir, no como tal un trastorno de ansiedad, sino algunas actitudes, comportamientos, hábitos que también son ansiosos, pero que generalmente normalizamos o relacionamos con nuestra personalidad, ¿no? Así como, ay, yo es que soy bien cuadrada, ¿no? Es que a mí me gustan las cosas de tal manera, ¿no? Que en realidad sí son rasgos ansiosos, ¿no? Entonces, el episodio anterior hablamos acerca de esta manera de vivir que hemos construido, que creemos que somos nosotras, pero en realidad son rasgos ansiosos, ¿no? Entonces, hay mucha gente que vive con una mente ansiosa, aunque nunca tenga ataques de ansiedad. Así es. El día de hoy la intención es profundizar un poco más en qué es y cómo es vivir con un trastorno de ansiedad y con niveles de ansiedad pues ya un poco más elevados. Así es, desde la perspectiva de que no todos vivimos la ansiedad de la misma manera y no hay una lista de síntomas que solamente sean exclusivos de la ansiedad, es decir, que hay muchas cosas como manifestaciones físicas que pudiéramos categorizar como solo incómodas, que también están relacionadas con la ansiedad y que a veces precisamente porque no son algo que nos incapacite o nos prevenga de hacer nuestra vida de manera normal, no las relacionamos con algo que tiene que ver con un trastorno ansioso. Entonces, desde esa perspectiva vamos a tratar de abordar el tema el día de hoy y ojalá que les sirva mucho para que si ustedes hacen o conectan con alguna de estas situaciones, puedan atenderse a tiempo y sobre todo darse cuenta que la ansiedad, igual que las demás emociones, es algo muy normal. Como ya platicábamos en la sesión anterior, la ansiedad es una emoción que está ahí para advertirnos de algo. El problema está en que ahora nos advierte de todo cuando no está pasando nada y entonces ya se descontrola la situación. Sí, muy bien. Entonces, creo que algo que tal vez valga la pena aclarar y que es probable que no se ha hablado de eso suficiente como en redes, es que síndrome y trastorno no es lo mismo. Entonces podemos tener un síndrome ansioso. Un síndrome ansioso es algo que está presentando sintomatología, pero todavía no la suficiente como para categorizarse como un trastorno, ¿sí? ¿Por qué? Porque los trastornos tienen criterios de diagnóstico específicos y se tienen que cubrir cierto número de criterios, ¿no? Hay personas que luego leen los criterios de diagnóstico de algún diagnóstico, el que sea, trastorno o inclusive de salud física, y dicen, no, pero yo esto no lo tengo. Pues no, pero tienes los otros 5, ¿sabes? Entonces, digamos que si son 10 criterios, hay un cierto número que ya es suficiente como para diagnosticar el trastorno, aunque no cubras con los 10, ¿sí? Pero hay veces que, supongamos, uno de los que siempre es criterio de diagnóstico es el tiempo, y para cada trastorno el tiempo que ha estado presente es distinto, ¿no? Entonces vamos a suponer que para ansiedad, o sea, esto es un dato inventado, ¿ok? Vamos a suponer que para ansiedad son 3 semanas. 3 semanas de estar muy, muy ansiosa, con ataques de ansiedad, con manifestaciones así de no poder dormir, etcétera, ¿no? Y entonces la persona va a consulta y solo lleva 2 semanas.
pero yo me doy cuenta o la psiquiatra se da cuenta de que la sintomatología sí está muy presente, aunque no cubra todavía con los criterios de diagnóstico, y entonces podríamos estar hablando de un síndrome ansioso, ¿sí? Okay. Que si se trata a tiempo puede no transitar a un trastorno de ansiedad, ¿sí? Entonces es una parte, hay gente que vive con síndromes ansiosos, pero digamos, si yo le aplico una prueba, no me va a dar para decir que tiene un trastorno generalizado de ansiedad, por ejemplo, ¿sí? Pero es evidente que sí hay sintomatología. Entonces, me voy a poner aquí medio clínica. Los trastornos de ansiedad, hagan de cuenta que esto es el manual de psiquiatría, ¿no? Entonces, el manual de psiquiatría tiene como categorías de trastornos. Entonces, hay trastornos de personalidad, hay trastornos neurológicos, etc. Entonces, los trastornos de ansiedad son una categoría y dentro de esa categoría hay distintos trastornos, como las fobias, como el trastorno obsesivo compulsivo, como el trastorno de ansiedad generalizado, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, trastornos de ansiedad es una categoría, no un diagnóstico como tal, ¿sí? O sea, hay muchas manifestaciones de ansiedad, ¿sí? Como los pensamientos obsesivos, como la gente que tiene TOC. Algún día, no sé cuándo, haremos un episodio del TOC, porque yo sí soy de esas personas que se molestan porque la gente utilice el término TOC así como... Muy deliberadamente. Ajá, sí. Así. Ah, es que me da TOC que no estén acomodados los colores. Sí. Ah, es que me da TOC. Eso no es TOC. O sea, es que yo he tratado consultantes con TOC y me parece uno de los trastornos más difíciles de vivir con, más triste, o sea, es horrible, de verdad es horrible vivir con TOC. Entonces, como sí he acompañado gente con TOC y es una cosa pesadísima, o sea, a mí sí me perturba que la gente sienta y diga, porque lo dicen, así sí, como, claro. Es que yo creo que tengo TOC. No, mira, no tienes TOC. Si tuvieras TOC no estarías aquí sentada, ¿sabes? Entonces, bueno, el TOC entra dentro de esta categoría de trastornos de ansiedad, ¿sí? Entonces, el día de hoy también quisiera que habláramos acerca de qué se hace, ¿no? Sí vamos a hablar de qué es la ansiedad, los trastornos de ansiedad y todo, pero yo tengo perspectivas e inputs diferentes de los que yo he escuchado acerca de cómo se maneja la ansiedad. Muy bien. Entonces, de eso también quisiera hablar. Excelente. Tú nos podrías compartir, tú también sé que estás y has estado acompañando personas con altos niveles de ansiedad, sí. Probablemente trastornos de ansiedad también. Ajá. Y desde el mindfulness tú has podido acompañarlas. Recuerdo de un caso que me has contado de una chica que ya había intentado terapias de todo, ¿no? Que si reiki, que si masajes, que si meditar, que si, ajá. Sí. Y que creo que hasta que llegó contigo empezó a sentir que sus niveles de ansiedad mejoraban. Un poco más, ¿no? Controlables, sí, sobre todo que se vuelve algo que se gestiona para que precisamente como estos criterios en los que caemos empiecen a desmarcarse de la lista de lo que estamos experimentando. Y sí, mucho porque el mindfulness tiene más que ver con las técnicas y los hábitos que empezamos a generar para poder darle salida a esta emoción. Al final del día no hay otra cosa que se recomiende más que expresar la emoción de una manera sana, y ahí es cuando empezamos a trabajar en todas las técnicas, en las herramientas que nos pueden ayudar a canalizarla, etcétera. Y sí, una de las cosas más importantes que nos ofrece el mindfulness en este nivel o para el acompañamiento y el tratamiento de los trastornos y de los síndromes ansiosos es que sea algo que podamos comenzar a sentir como en una escala generalizada, por ejemplo, del 1 al 10, o sea, algo que no es clínico, no es una prueba clínica, es a lo que me refiero, sino algo más perceptivo, que podamos tener esta sensación de que los síntomas o la sintomatología de la ansiedad en nosotras se está viviendo de una manera más manejable. Entonces, una cosa que sí es súper importante de recalcar es que para mí la ansiedad se puede tratar sí con las técnicas de mindfulness y como una perspectiva o como un enfoque de ayuda, pero no reemplaza
como la herramienta principal, que para mí es la terapia. Sobre todo porque a nivel de terapia mindfulness no estamos ni libres ni capacitados para indicar el momento en el que se tenga que coadyuvar con medicamento. Entonces eso también es una parte súper importante. Sí, el lado operativo mejora mucho, pero porque es precisamente algo que se pone en acción. Todo el tema que tiene que ver con el bloqueo emocional o incluso con algo que ya se vuelve fisiológico, es algo que se tiene que tratar por separado. Ok, entonces, bueno, vamos a hablar como de algunas sintomatologías que ya hablarían de algo un poco más grave en cuestiones de ansiedad, es decir, cuando ya estamos hablando de sintomatología que sí creo que sí o sí necesita de medicación. Atención, ¿no? Médica. Y esta creo que habrá mucha gente que se sorprenda porque yo lo encuentro bastante común. O sea, yo encuentro esta sintomatología de la que voy a hablar mucho más común de lo que pensamos, ¿no? Okay. Y creo que la gente no se da cuenta de que eso ya es preocupante, ¿no? Entonces, gente, por ejemplo, que sale de su casa y va, no sé, lleva 3 cuadras y empieza, ¿y si no apaga la estufa? ¿Apaga la estufa? No me acuerdo si apaga la estufa. Me voy a regresar porque creo que no apagué la estufa. Y entonces no pueden continuar con lo que estaban haciendo porque llegó un pensamiento, se metió en su mente, no pudieron luchar contra eso, creyeron que era verdad y entonces tuvieron que regresarse o continuar con la intranquilidad por el resto del tiempo. Sí. Yo eso lo veo muy seguido. Muy seguido. O sea, tengo compañeras, amigas, que cuando me dicen eso les digo, oye, si has pensado que eso, o sea, no es normal que te esté pasando ya. Pues es que siempre he sido así. O sea, tenemos un buen rato viviendo con eso entonces, pero no es normal que de repente, o sea, se te meta una idea de, ¿cerrar la puerta o no cerrar la puerta? Y que tengas que regresar a verificar que lo hayas realizado, ¿sabes? Claro. Entonces, eso es algo que siento que a mucha gente le está sucediendo y que ya es un síntoma de ansiedad importante. Otros de los síntomas son físicos. O sea, hay gente que se rasca y se rasca y se rasca hasta que se saca sangre. Ajá. Gente que se muerde las uñas hasta que ya las trae de verdad hechas pedazos. Ajá. Digo que de por sí ya si te muerdes las uñas, muy seguramente vives con ansiedad, ¿sí? Pero he visto, de verdad, uñas que dices, amiga, o sea, el cerebro te estaba comiendo porque te sacaste, o sea, casi te quedas sin uña, ¿sabes? Otro síntoma, la gente que se arranca las pestañas o las cejas, la gente que se arranca mechones de cabello. O sea, esos síntomas, compañeras y compañeros, ya son de ir al psiquiatra, ¿sí? Ahora, la psiquiatría, a ver, tú puedes ir a la psicóloga y no ir al psiquiatra, pero no puedes ir al psiquiatra y no ir a la psicóloga. O sea, si estás yendo al psiquiatra, tienes que ir a terapia, ¿sí? Entonces, a veces me preguntan como, ¿qué hago primero? O sea, creo que necesito ir al psiquiatra, ¿qué hago primero? ¿Voy a terapia primero y espero que la terapeuta me mande al psiquiatra o voy al psiquiatra, ¿no? Yo siempre les digo, todos vas a tener que hacer las dos cosas, o sea, a terapia vas a tener que ir. Entonces, si tú ya estás sintiendo mucha sintomatología, o sea, como no puedo parar de llorar, ya no puedo ir a trabajar en el caso de la depresión, etcétera, puedes asistir al psiquiatra si quieres primero, pero no puedes brincarte el paso de también, o sea, haz las dos citas al mismo tiempo, ¿sabes? Si no estás segura de qué tan grave es tu sintomatología, sí primero ve a terapia y vamos a ver qué te dicen, ¿no? Sí. Sobre todo, perdón que te interrumpa, porque la guía en este punto es súper importante. Hay que estar conscientes de que el tema de la ansiedad, a pesar de que es muy común, no deja de estar estigmatizado. Entonces, es muy raro encontrar una guía que no sea profesional, que nos pueda dar un parámetro como para decir, ok, en este punto mis síntomas ya me dan como para así medicar o ya me dan como para nada más manejarlos con terapia. Entonces, toda la guía que se pueda obtener es súper valiosa porque te va a dar el
en qué punto de de este trastorno, de este síndrome estoy y qué tipo de ayuda necesito. Muy difícilmente vamos a llegar a esa conclusión o a ese siguiente paso si no buscamos ayuda profesional. Entonces, para mí es justamente de lo que te platicaba hace ratito. La terapia de mindfulness ataca mucho sobre todo la parte operativa, es decir, cuáles cosas he dejado o he hecho con una eficiencia menor, en menor cantidad. Por ejemplo, cuando empezamos a dejar hobbies, eso para mí es una de las, no síntomas, pero sí una de las señales en donde empiezo a decir, ok, aquí ya hay algo que nos está impidiendo llevar nuestra vida como cotidianamente lo hacemos o de manera normal, entre comillas, ¿no? Entonces, cuando dejamos de hacer cierto tipo de actividades o las hacemos con un poco más de complicaciones, etcétera, ahí es como que algo que tal vez no nos damos cuenta que nos está generando un cambio importante a nivel de nuestra vida, pero que si ya lo juntamos con otro tipo de puntos o de síntomas, ya nos están indicando que algo está sucediendo. Ese tipo de cosas, a veces el detalle es tan fino que no nos alcanzamos a dar cuenta nosotros, o si se lo platicamos a una amiga, tómate unas vitaminas, o si, ¿sabes? Entonces, y no está mal, al final del día es simplemente porque no sabemos. Y a ese punto es al que iba yo con decir, es importante saber que son coadyuvantes, no reemplazan el uno al otro, y justo lo acabas de comentar tú. Entonces, no te puedes saltar ese paso y creo que la guía más importante sí es, o sea, que tu terapeuta te indique, ok, ahorita creo que sí es necesario que ya fueras al psiquiatra o que intentaras otro tipo de herramientas antes, o ya necesitamos empezar a juntarlas porque el nivel de perturbación en la vida que tenemos ya es muy alto y a veces como normalizamos muchas cosas, pues no nos damos cuenta que el cúmulo de todas ellas es lo que nos está llevando a un punto de quiebre. Sí. Sí, entonces hay sintomatología así que ya habla de que está siendo insostenible, ¿no? Gente que se da trancones de comida, gente que en la noche, también es algo que como está muy estigmatizado, no se habla lo suficiente, creo, en sociedad, pero a mí me llega mucha gente en consulta, muchas mujeres que en la noche comen a escondidas. Sí. Así de que se levantan a las 2, 3 de la mañana y comen un chorro y así porque se están sintiendo muy ansiosas, o a veces no se dan cuenta que es porque se están sintiendo muy ansiosas. ¿Sí? Entonces hay varios puntos que ya hablan de que sí necesitamos ir al psiquiatra. Sí. Ahorita vamos a juntar fuerzas tú y yo, porque vamos a hablar de qué es lo que de verdad sirve para el tema de la ansiedad. Ok. Entonces, la gente está enfocada y quiere venir a terapias a que les demos técnicas para manejar la ansiedad y que cuando se sientan ansiosas se les quite. Ajá. Eso es lo que la gente viene a pedir. Sí, así es. ¿Sí? Yo siempre les digo, sí te las voy a dar, sí te voy a dar técnicas para que eso pase, pero el objetivo no es que tú estés luche y luche contra eso todo el tiempo. Así ¿sí? Eso es muy cansado, es muy pesado y no resuelve el problema real. El problema real es que tú ves la vida y te relacionas contigo misma y con tu entorno de manera ansiosa. Sí, así es. ¿Sí? O sea, yo tengo puntos en mi vida en donde se me eleva la ansiedad, pero en lo general ya no siento vivir ansiosa, ¿sí? Entonces, yo pude manejar la ansiedad cuando cambié literal mi perspectiva de ver al mundo, de verme a mí, de qué tan importante realmente es esto, para qué hago esto, por qué me importa tanto esto, ¿sí? O sea, como la intención es que nos cuestionemos cosas más profundas para que podamos darnos cuenta que hay un montón de preocupaciones, estresores, hábitos y rutinas que nos están aplastando, que son autoimpuestas, que yo las elegí, que puedo decidir soltar y que no están abonando a mi salud mental. Al contrario. Exactamente. Entonces, a mí
por lo que yo me apoyo mucho en el mindfulness cuando tengo personas que tienen pensamientos intrusivos, obsesivos, trastornos de ansiedad. Después de un avance conmigo, yo suelo decirles que vayan con Nancy. Y lo hago porque siempre les digo, el tema de la ansiedad no se va a ir si no cambias hábitos. No hay manera, no hay manera. O sea, si tú solo estás abordando la ansiedad cuando te empieza a dar el ataque, Correcto. está bien, o sea, si sirve y es mejor que apliques una técnica a que no hagas nada. Sí. Pero entonces vas a tener que estar aplicando y aplicando y aplicando técnicas a cada rato, porque no has resuelto el tema verdadero que es necesitas cuidar de tu mente, ¿sí? Entonces, lo ideal es que tengamos hábitos en el día a día que nos ayuden a estar tranquilas. Y entonces, eso que se va sosteniendo todos los días, que yo revise mis emociones, que yo descargue las emociones que traigo, que yo tenga momentos en donde mi mente no esté gire y gire y gire. Entonces eso va a hacer que mis niveles de ansiedad bajen, bajen, bajen y que la sintomatología no se esté presentando a cada rato. ¿Sí? Entonces eso por un lado. Y por el otro, todas y todas las personas que vienen, por lo menos conmigo, en algún punto llegan a dejar de luchar contra la ansiedad y es ahí cuando dejan de vivir ansiosos. O sea, siempre les digo, está bien, échale la técnica, mira, ahora usa esto, ponte un hielo en la frente, ponte a tejer, o sea, sí, ese es el primer nivel. El último nivel, que es en donde se resuelven las cosas, es cuando se animan a decir, me estoy sintiendo ansiosa, ya se pasará. Sí. Y ya. Después de eso, como por arte de magia, los niveles de ansiedad empiezan a descender y deja de ser protagónica la ansiedad en nuestras vidas. Pues. Hay una parte muy importante en el tema de las técnicas y las herramientas y el cambio de hábitos, que es justamente esos niveles de los que hablas. Cuando empezamos a trabajar con niveles de ansiedad o con técnicas para poder gestionarla, las primeras que enseñamos son las de rescate, que es precisamente ese punto en el que siento que me estoy quedando sin aire, siento que me mareo y me voy a desmayar. Me trabo absolutamente, me congelo y es una tensión muscular contra la que no se puede. Bueno, todas esas son técnicas de rescate porque un ataque de ansiedad sí se puede sentir como que te está dando un infarto, sí se puede sentir así y aunque fisiológicamente tu corazón esté bien, no tengas ninguna enfermedad, lo que sea, hay una persistencia de esos síntomas y de esas sensaciones físicas que nos llevan a ese punto. O sea, el cuerpo está diciéndote, me voy a morir, básicamente. Entonces, las primeras técnicas con las que empezamos son las de rescate. Es qué hacer en el momento en el que te estás sintiendo tan abrumado o tan físicamente rebasado que no hay ninguna otra cosa que puedas hacer más que mantenerte vivo, básicamente. Y después de eso están las de los cambios de hábitos y son paulatinas en el sentido de que empezamos con las cosas que nos están apremiando más. Cuando identificamos los estresores o identificamos los disparadores de la ansiedad, una cosa muy importante es entender que existen y que parte de la aceptación es no vamos a lograr cambiar absolutamente todo nuestro contexto, porque hay cosas como el tráfico, como las discusiones, cosas como una carga laboral alta, etcétera, contra las que no hay algo que podamos hacer objetivamente, es decir, van a seguir existiendo. Sin embargo, sí podemos empezar a aprender cómo relacionarnos con ellas, así como decías tú, desde una manera no ansiosa. Y ese trabajo es uno de los más importantes, porque esas situaciones que se nos presentan en el día a día son las que constantemente nos están dando estos picos con los que llega un punto en el que ya no podemos gestionarlas, o sea, se nos sale de las manos y ahí quedamos. Entonces, ahí es el segundo nivel al que podríamos llegar. Y finalmente es la construcción de hábitos saludables. Todas estas prácticas de las que hablamos, como llevar un diario, tener momentos para meditar durante el día, hacer respiraciones de control, después tener diferentes tipos de respiración, etcétera, e incorporarlas a nuestro día a día a la par del ejercicio, de una buena alimentación, de tener sesiones terapéuticas, etcétera, son los cambios de rutina y de vida que nos van a llevar a un nivel en el que cuando llegue ese ataque y decidamos que lo podamos dejar llegar
convivir con él y con la incomodidad de tenerlo por el momento en el que va a estar presente y saber que después vamos a estar bien, entonces ese es como el último nivel al que queremos, en el que queremos mantenernos, ¿no? Que es esta estabilidad en la que dices, ok, vivo con esto, sé que lo tengo, así como empezó se va a terminar y entonces sé que al final del día voy a estar bien, porque ya tengo las herramientas y el conocimiento suficiente y sobre todo el entrenamiento de estas técnicas que me va a ayudar a sobreponer. Y entonces dejas de luchar con algo que sabes que existe, pero que es como esta pelea con el invisible, ¿no? O sea, es para dónde le doy. No hay, o sea, no hay manera en la que podamos dar un golpe o sí, sentar un trancazo que lo vaya a poner en paz. Entonces. Es que sabes que ahorita que dijiste esto de la pelea y los golpes, para mí justo el problema es que abordemos la ansiedad así. Pues sí. Es decir, si yo estoy ansiosa, o sea, soy yo. Me refiero a que no llegó un ente y me poseyó, Sí. ¿sabes? O sea, yo estoy pasando por algo. Entonces, ¿qué onda con que nos agarremos cada madre y yo quitarme? O sea, soy yo, son mis propias emociones las que se están manifestando. ¿Por qué no me puedo acompañar? Sí. ¿Sabes? Es como cuando te equivocas y soy una idiota, ¿por qué me equivoqué? O sea, no podemos acompañarnos a través de situaciones difíciles, ¿no? Sí. Si se me vieron los calzones, una disculpa. Ahí pónganle algo. Ahí le ponemos una carita feliz. Ajá. Entonces, parte del problema es que no podamos ser compasivas y comprensivas con nosotras mismas. Y entonces empezamos a pelear contra la ansiedad, como si la ansiedad fuera el villano y yo la superheroína. O sea, no, sigue, eres tú, no estás disociada, ¿sabes? Entonces sería diferente si yo sintiera ansiedad y dijera, nos estamos sintiendo ansiosas. O sea, yo tengo este momento canónico en mi vida que recuerdo acá en mi cabeza mucho, de un día que me estaba empezando a sentir ya con ataque de ansiedad, o sea, así con la desesperación y todo, y me acuerdo que me tumbé en la cama así, y me puse música de Caloncho, y ya, dije, voy a poner música de Caloncho hasta que se vaya. Y me quedé ahí tirada hasta que dejé de sentirme ansiosa. Ese día me cambió todo en la cabeza. O sea, dije, pues igual se va a ir, ¿no? Sí, así es. ¿Sabes? O sea, haga lo que haga, igual se va a ir. No necesito, o sea, aparte de estar ansiosa, fingir que no estoy ansiosa, ¿no? Porque luego a la gente le está dando un ataque de ansiedad y todo bien, no estás bien. Entonces ahora ya tienes dos tareas, ¿no? O sea, manejar la ansiedad y fingir que no la tienes. ¿Sí? O se siente frustrada porque está ansiosa. Entonces ahora ya no nada más estoy ansiosa, también estoy frustrada, también estoy desesperada, también estoy enojada, también. Y entonces ya convertimos la vivencia de la ansiedad en algo gigantesco, ¿sí? Entonces pienso que también vale la pena experimentar esto no me va a matar, sí siento que me voy a morir, pero no me voy a morir, se va a ir, haga o no haga algo yo, ¿sí? Yo tengo una vivencia en la meditación que también me cambió muchas cosas en mi mente, que fue cuando, bueno, yo a lo largo de mi vida siento que siempre ha habido algo dentro de mí que me llama a este tipo de cosas como el mindfulness, la filosofía tibetana, el budismo, ¿sabes? Como estas cosas siempre han estado dentro de mí. Entonces yo empecé a meditar cuando la meditación no era nada conocido, ¿no? Ajá. Entonces yo me acuerdo que en alguna meditación hace literal décadas, estaba yo empezando a meditar y me acuerdo que así estaba sentada y me dio comezón en la nariz. En ese entonces, como yo estaba empezando a meditar, pues me costaba mucho trabajo enfocar mi atención, o sea, me distraía mucho. Y me empezó a dar comezón en la nariz y yo no quería mover mi postura. Entonces me acuerdo que dije, ¿qué pasa si no me rasco? ¿Sí me tengo que rascar? Y si no me rasco y tengo comezón toda la meditación, y si se me quiten, a lo mejor no es necesario rascarme. Y así empecé a pensar y no me rasqué. Y después de no sé cuánto tiempo, se me quitó la comezón. Y yo dije,
De verdad, yo dije, güey, no tengo que estar reaccionando ante cualquier estímulo que se presenta. Para mí, o sea, Sí, fue mind blowing, blowing, yes. de verdad. O sea, yo dije, o sea, si no hago nada, igual se va a pasar. No necesito reaccionar Así es. ante toda sensación, porque al final lo que pasa con la ansiedad son sensaciones. Sí. O sea, siento que se me va a salir el corazón, siento que no tengo aire, Sí. siento que se me entuma. Hay gente que me dice, es que yo empiezo a sentir que se me entuman los brazos. Necesitas ir al psiquiatra. Ya, eso ya es un nivel de ansiedad altísimo. ¿Qué onda que empiezas a sentir que te hormiguea todo? ¿Sí? Entonces, al final todo lo que pasa cuando estamos teniendo esos niveles de ansiedad son sensaciones. Sí. Y entonces, así como la sensación de tengo comezón, las otras también son sensaciones y también podrían pasarse sin que yo haga algo. Entonces, pero digamos, comprendo que al principio, cuando estamos trabajando en la ansiedad, no queremos sentir nada de eso. Entonces, digamos, llegar a ese nivel ya es como después de un proceso y un trabajo en el que la gente ya también está cansadísima de luchar contra esto y se da cuenta que, ok, todo no se va a ir. Y entonces empieza a manifestarse menos. Sí, es cierto. Y otra de las cosas que quisiera que abordáramos también es, hay sintomatología que es como muy común, ¿no? Y que podemos de alguna manera relacionar más fácil con la ansiedad o con decir, ok, siento que estoy batallando con un nivel de ansiedad un poco más alto o que no me había dado cuenta. Es que estoy preocupada porque se me vayan a ver los calzones. Sí. Entonces, una señora, perdóneme, pongan algo aquí, Alan, pon algo aquí en la edición. Es que miren, les voy a decir una cosa. Yo me vi en los episodios anteriores y dije, ¿quién me dijo a mí que porque traigo una playera ya solo puedo usar jeans o licras? Y entonces dije, no, bebé, eso a mí no me representa. Yo tengo buen gusto para vestir. Muy buen gusto. Y entonces hoy dije, me voy a poner otra cosa. Ya la vieron que guapa viene. Y escogí esta falda, pero no consideré que yo no me sé sentar como una señorita, una dama. Yo me siento así todo el tiempo, entonces una disculpa. Estoy segura de que Alan me va a cobijar en sus brazos y va a cuidar de mi integridad y mi dignidad. Así es, pero para que la toma salga very demure. Sí, very una disculpita entonces. Sí, voy a tratar de estarme acomodando de manera que mis partes privadas no sean expuestas en el internet. Sí, en el internet. Así es. Si no, nos van a tumbar el video de YouTube. Así es. No creo que sea para tanto, pero por contenido inapropiado. Ajá, prosigue. Sí, muy bien. En fin, entonces hay otro tipo de síntomas que tal vez no son tan comunes que podemos relacionar con eso. Y a lo que me refiero con no son tan comunes es a no son la causa principal por la que llegamos a pedir ayuda. Esa es como cuando ya sientes que se te están entumiendo las manos, cuando ya sientes que te vas a desmayar, que te falta el aire, etcétera, como lo platicamos también en el episodio anterior y lo hemos estado hablando ahorita, es el punto de quiebre. O sea, es en donde ya decimos, aquí hay algo con lo que ya no estoy pudiendo, ¿va? Sin embargo, hay llamadas de atención, o así quisiera que las reconociéramos, que antes de que lleguemos a ese punto nos pueden estar avisando que algo no anda bien. Una de las principales cosas y que sí tiene que ver con la ansiedad y no es porque nos estresemos por todo, porque seamos personas controladoras o porque a lo mejor también, pero que pudiéramos estar pasando por alto es esta necesidad e intranquilidad que sentimos cuando no podemos predecir el resultado de algo o cuando una situación que nos tiene estresados o que nos tiene con la mente ocupada, queremos estar preparadas con un plan A, B y hasta la Z para poder decir, aquí estoy tranquila porque ya estoy preparada para todos los posibles desarrollos exactamente en los que me pudiera ver. Esa es la manera en la que Denise estaba refiriéndose hace ratito a relacionarnos con los eventos o con la vida de manera ansiosa. Ahí es en donde empezamos a darnos cuenta de que algo no anda bien. Si nos queremos preparar para todo, si queremos estar seguras o seguros de que lo que estamos haciendo nos va a llevar al mejor de los resultados, ahí hay una llamada de atención. Esa es una de las principales que tal vez nosotras queremos
disfrazar todo el tiempo de no tengo un problema de control. Y a lo mejor también, pero ya tiene un poco más que ver con el tema de la ansiedad. Otra de las cosas es, perdón, algunos lapsos de memoria fallida o de temas que ya de repente nos estamos dando cuenta que por qué se me están olvidando tantas cosas, que no tiene que llegar al punto que comentabas hace ratito de cerré o no la puerta, dejé al perro adentro o lo dejé afuera, o ese tipo de situaciones que ya trascienden un poquito más, sino, ¿para qué entré a este puerto? O sea, ¿a qué venía? ¿Qué te estaba diciendo? Ese tipo de lapsos en los que se nos empiezan a olvidar cosas así, o esos detalles que consideramos que, ay, estoy muy distraída, también son una llamada de atención. Y es importante que empecemos a revisar qué tan seguido nos está sucediendo, porque ya es una conducta que empieza a verse ansiosa. Eso también. Otra cosa es la irritabilidad. De repente que estemos pasando por momentos en los que antes nos considerábamos con más paciencia o que no nos requerían de tan poco estímulo para explotar o para ya no ser tolerantes a algo, y que ahora sí de repente ya es cualquier cosa y nos tiene al límite o ya nos tiene como en el precipicio en el que decimos, bueno, no, ya, y que de repente nos damos cuenta que porque todo me molesta, porque estoy en un punto en el que ya no le tengo paciencia, no me tengo paciencia ni a mí misma, caray. Entonces, esa también es otra llamada de atención importante. Y como esta, hay otros síntomas que se empiezan a presentar, tal vez no tan a menudo, pero que sí es importante ir revisando. Problemas de sueño. Entonces, si antes yo me dormía con mucha facilidad o incluso la higiene de sueño ahora ya no me es suficiente para poder conciliar un descanso profundo, también es una llamada de atención importante y es algo que es que estoy tan cansada que llego y no me puedo ni dormir. O sea, tengo sueño pero no logro dormirme, ¿no? O me duermo 1 o 2 horas y ya fue todo lo que dormí en la noche porque me la paso dando vueltas. Ese también es otro indicador importante. Y como hay varias cositas que van cambiando de persona a persona, pero que pueden ser llamadas de atención importantes. Una de las últimas también es, por ejemplo, cuando hacemos o nos damos cuenta de que estamos haciendo cosas en automático que antes vivíamos de manera menos robótica. Exactamente, menos robótica o sí, menos monótona, en la que ya ni siquiera nos damos cuenta de qué es lo que estamos haciendo, o nos damos cuenta en un punto en el que la rutina o la actividad automáticamente se quiebra cuando ya no hay un siguiente paso al que llegar. Vamos a poner un ejemplo muy banal, muy mundano, perdón. Estar haciendo un sándwich y entonces te das cuenta de que ya no hay mayonesa y ahí todo se derrumba. Ese punto en el que una actividad tan simple representa ya un quiebre emocional importante es también otra llamada de atención muy importante para el tema de la ansiedad. Sí, me reí porque una vez una compañera me contó, o sea, me habló llorando, así de que tipo 9:30 de la noche, que había tenido una pelea fuertísima con su esposo porque el vato llegó, se quiso hacer un sándwich y no había jamón. Y entonces, ¿cómo es posible que no haya jamón? Si ya te había dicho que... Y le puso una gritiza. Ay, sí. Entonces, cuando me habló y me contó, ella llorando porque pues, le puso una maltratada. Y yo decía, el hombre urge que vaya al psiquiatra, eso no es normal. Pues sí. No así es normal que reacciones así, porque Es no hay jamón. Sí. O sea, porque aparte ella le decía, pues sí, deja, ahorita voy y compro. No, es que ese no es el problema Ajá. es que tú nunca me haces caso, así, ¿no? Sí. Entonces, como agregando a esto que dices, hace un momento mencionabas lo del control, ¿no? Que sí somos controladoras y que sí tenemos un problema de control. Yo mencionaba hace unos momentos que más que abordar la ansiedad cuando se presenta, hay que dejar de vivir de ciertas formas o cuestionar las maneras en las que vivimos. Entonces, sí creo que hay hay mucha sintomatología de ansiedad que se presenta porque nosotros estamos casadas con un deber ser. ¿Sí? Entonces tenemos expectativas de cómo las cosas deberían de ser, y cuando no están siendo, me empiezo a sentir ansiosa. Entonces, por eso para mí el tema de la ansiedad
no se trabaja, o sea, yo cuando vienen por un tema de ansiedad les digo, sí te voy a dar técnicas, sí vamos a hablar de ansiedad, pero platícame de tu infancia, cuéntame un día normal tuyo, o sea, no me voy a sentar, ¿y cómo te da el ataque? ¿Y qué haces cuando te da el ataque? Eso es lo menos importante. O sea, yo te voy a ayudar a que te cuestiones toda tu vida, por qué piensas como piensas, y si quieres seguir así o si quieres elegir otra cosa, porque todo ese background es el que te tiene ansiosa. Entonces, cuando resuelvas cuestiones y acomodes ese contexto, Así es. Los ataques de ansiedad se van a ir solos, pero yo nunca me enfoco en técnicas de ansiedad y haz respiraciones. Sí se las mando, porque para sacar de crisis sí son necesarias, pero comprendiendo que eso lo voy a hacer 2 sesiones y luego me va a pasar 35 sesiones cuestionándose su manera de vivir y de abordar la vida. Sí, así es. Sí, entonces, en muchas ocasiones sí es porque estamos aferradas y aferrados a ciertos parámetros mentales o sociales. Hay en alguna ciudad del mundo, porque nomás vi la foto, ya ven luego esto de acción poética y demás, que luego escriben cosas en las paredes. Sí. Hay uno que tengo guardado ahí que dice, no se preocupe señora, todo está fuera de su control. Sí. Lo amo, porque digo, literal, o sea, nos hemos comprado la fantasía de que, ay, nosotros sí podemos controlar todo y todo tiene que estar bajo control y no sé qué. No tenemos control de absolutamente nada, es una fantasía. Es mínimo. Ajá, es mínimo las cosas que podemos controlar y hay cosas que creemos que estamos controlando y no es cierto, ¿no? Entonces, estaba escuchando hace poco porque estoy aprendiendo como de nuevas técnicas de relacionarte con tus pensamientos. Y entonces, en esta nueva técnica se te invita a estar fuera de control. Y te explican, fuera de control y descontrolada no es lo mismo. ¿Sí? Entonces te invitamos a, ¿verdad? Que eso está también muy así de... nunca había pensado, pero sí, o sea, te invitan a estar fuera de control, o sea, suéltalo de tu control. ¿Sí? Pero estar así como pollo sin cabeza no es lo mismo. Es verdad. Entonces creo que cuando dejamos de interpretar tanto y de intentar controlar tanto, también nuestros niveles de ansiedad bajan. Sí, es muy cierto. Yo recuerdo hace varios años que yo trabajaba todo el día en terapia, pues ya daba consulta. Y me acuerdo que un día, era pandemia. Yo en pandemia, así de gente, estaba llenísima. Entonces, me acuerdo que le dije a Fer, mi psicólogo, le dije, estoy muy preocupada porque creo que soy una mamá ausente y porque creo que mi hija se siente sola y triste. Me acuerdo que me contestó, ¿y ya le preguntaste? Y yo, ¿cómo? Tiene 5 años. Y me decía, sí, ya te puede contestar. Pregúntale si es feliz. Pregúntale si se siente sola. Pregúntale si está triste. Ya te puede contestar, pregúntale tú. Tú no tienes la capacidad de decidir tú sola. ¿Qué pasó? Te veo así como carita de tristeza, ¿no? Te veo así como carita de... Me dijo, pregúntale. Y yo, okay. Pero para mí era angustiante, yo sentía mucha culpa. O sea, yo de verdad pensaba que eso era cierto. ¿Sí? Entonces me acuerdo que un día estábamos en Plaza Patria comiendo ella y yo, y le dije, oye hija, ¿y tú eres feliz? Uy, sí, mami, a mí me encanta mi vida. Porque para esto yo, pues como estábamos en pandemia, yo daba las sesiones en línea en la parte de arriba de la casa. En la parte de abajo había un sillón, una tele, a ella le encantaba estar ahí, coloreando, pintando, jugando videojuegos y así, ¿no? Entonces yo sentía que se sentía sola porque siempre estaba ella abajo y yo arriba. Entonces cuando le digo, hija, ¿eres feliz? Uy, sí, mami, a mí me encanta nuestra casa porque yo puedo estar abajo a gusto, sola, haciendo mis cosas, y tú estás arriba y también haces las tuyas, y ya cuando dejas de trabajar convivimos, pero a mí me encanta tener mi espacio y yo poder hacer mis cosas como yo quiera, y yo, mira. Y yo pensando que ha de estar abajo sola y triste pensando que es huérfana. O sea, ¿sabes? Y eso a mí me tenía
angustiada, triste, sintiéndome culpable, ansiosa, sintiendo que ya quiero salir de la sesión porque la niña está abajo sola, ¿sabes? Y resulta que la niña yo le estorbaba. Pasando la bomba. Ajá, o sea, entonces, a veces sentimos ansiedad por eso, por interpretaciones que hacemos y por controles que nosotros queremos, por estándares y paradigmas mentales que tenemos. Entonces, conforme vamos siendo más asertivas, conforme vamos estando más fuera de control, conforme vamos abordando la vida de más frontal, pues, creo que entonces algunas cosas que antes eran detonantes de ansiedad ya no son. Sí, exactamente. Cuando dejamos de asumir y empezamos a hacer preguntas, como dices tú, o sea, que van más allá del contexto primario o de la capa más externa de la que estamos viviendo, ahí es en donde empezamos a decir, ok, ya, va, soltamos un poquito y mientras más soltamos, más fácil es convivir con con nuestra mente de una manera saludable. Así es. Pues vamos a pasar a los pro tips y al cierre de la sesión de hoy. Muy bien. ¿Puedo empezar yo con el pro tip? Sí, claro que sí. Muy bien. Bueno, yo les quiero como enseñar algo que más que una técnica es como un argumento que me gustaría que se recuerden a sí mismos, a sí mismas. Nuestra mente solamente recibe información a través de los 5 sentidos. Entonces, si ustedes constantemente, o sea, tienen en mente eso, van a saber qué hacer, ¿sí? Las emociones son de mayor frecuencia que los pensamientos. Frecuencia me refiero a energía. ¿Por qué? Porque las emociones son líquidos, son neurotransmisores, corren por nuestro cuerpo. Los pensamientos, a menos de que generen una emoción, no segregan neurotransmisores, ¿sí? Entonces, si lo entendemos desde ahí, podremos darnos cuenta de que los pensamientos por sí solos, sí, o sea, si no les hacemos caso y no permitimos que se conviertan en una emoción, vamos a estar bien, ¿sí? O sea, los pensamientos no son tan poderosos como nosotros hemos pensado, a menos de que les imprimamos una emoción, ¿sale? Si ya le imprimí una emoción y estoy sintiendo ansiedad o cualquier emoción, necesito darle un mensaje a mi cerebro, necesito enviarle un mensaje. Entonces, la emoción ya está presente y tiene una carga importante. Si yo quiero luchar contra esta emoción con pensamientos, jamás va a pasar porque este es de mucho más alta frecuencia que este de acá, ¿sí? Entonces, cuando empezamos, a ver, cálmate, no está pasando nada, tranquila. Sí sirve, puede ser que ayude, pero estás poniendo en el box a categorías diferentes y uno está en el pesaje más arriba y se va a echar al otro, ¿sí? Entonces esos dos no pueden. Necesitarías darle una sensación corporal a tu cuerpo para que pueda luchar contra la emoción, ¿sí? O sea, necesitas darle algo real, un estímulo a tu cerebro, ¿sí? Entonces la gente que intenta terapearse cuando está ansiosa, ojalá que les funcione, seguramente habrá algunas ocasiones en las que sí, pero es insuficiente porque los pensamientos son de mucha más baja carga que las emociones que ya están dentro en este momento. Entonces, les invito a recordar que tienen 5 sentidos, ¿sí? Y nuestro cerebro interpreta el mundo a través de los 5 sentidos. Entonces, mi cerebro interpreta si está a salvo, si está en peligro, si está enfermo, a través de mis sentidos. Si mis sentidos estuvieran comprometidos, yo no podría interpretar la vida. Entonces, si tú le das un estímulo a alguno de tus sentidos, tu cerebro sí o sí lo va a tener que abordar, ¿sí? Entonces, hace rato les mencionaba lo del hielo. Si tú te estás sintiendo muy ansiosa y te pones un hielo aquí en la mano y te quedas viéndolo hasta que el hielo se derrita, eventualmente lo que sea que estás pensando, sintiendo va a ser irrelevante porque tu cuerpo va a estar muy preocupado porque siente que se le va a caer la mano porque el hielo está muy frío, ¿sí? Es verdad. Entonces, necesitas darle una sensación, no un pensamiento. ¿Sí? Entonces, cuando estén sintiéndose así muy ansiosas, muy ansiosos, pónganse un hielo en la mano o en la frente, pásense un cepillo, dense un baño caliente o frío, pónganse a chupar una paleta de esas como que tienen chiclocentro,
pero sin morderla hasta que se agote. Pónganse a colorear, pónganse a oler distintos cafés, vinagre, o sea, cosas que tengan olores fuertes y que sacudan a su cerebro. Esa es una manera de manejar la ansiedad cuando ya está presente. Es muy cierto. Excelente. Y justamente eso es el punto al que abordábamos con las técnicas de rescate. Entonces, mi pro tip va a ir al siguiente nivel, que sería a cómo empezamos a relacionarnos de una manera menos ansiosa con situaciones que en el día a día nos generan o nos disparan niveles de ansiedad altos, ¿va? Que hablábamos del tráfico, por ejemplo, una carga laboral alta, etcétera, o cosas que hemos notado que frecuentemente sentimos esta desesperación o esta falta de aire o esta hormigueo, etcétera, cuando están sucediendo. Y ahora sí, la invitación es a poner atención. El pro tip de la parte operativa, de la parte mindfulness de esta semana, va enfocado a que pongan atención a esos disparadores, porque para poder resolver algo necesitamos identificarlo. ¿Cuáles son esos puntos en los que yo empiezo a sentir que mi nivel de tolerancia disminuye? ¿Cuáles son los eventos o cuáles son las situaciones en las que me expongo y que siento que empiezan a generar malestar en mí, malestar físico o malestar emocional, cualquiera de los dos? Identificar cuáles son esos puntos de tolerancia a los que puedo llegar sin tener que sentirme mal. Y eso no es para estirar la liga, no necesariamente es como para que, ay, hasta aquí es hasta donde le puedo dar, no, sino para que ustedes identifiquen cuáles son los niveles de exposición con los que pueden empezar a trabajar, porque va a haber cosas que no podamos cambiar, entonces vamos a cambiar o a elegir reaccionar diferente ante esos estímulos. El pro tip de esta semana tiene que ver con poner atención, prestar atención y empezar a identificar cuáles son esos puntos, esos estresores o esos disparadores que nos llevan a un punto de quiebre eventual, ¿vale? La idea de esto es que nos empecemos a entrenar para saber en qué momento necesito reaccionar y no que solamente estemos rescatándonos cada vez con estas técnicas de respiración, con este estímulo sensorial, etcétera, sino con saber cuáles son los puntos de vida que necesito, en los que necesito enfocarme para poder generar cambios de verdad. Muy bien, pues esperemos que este episodio haya sido útil para ustedes. Así es. Y pues nos vemos la próxima semana. Sí. Mientras tanto, háganse preguntas más profundas. Adiós. Muchas gracias. Déjenos sus comentarios. Ay, suscríbanse, denle like. Sí. En Instagram somos @mimetizadaspodcast. Síganos, por favor. Compartan este video. Sí, por favor. Y también recuerden que si quieren ser patrocinadoras del podcast, por favor, mándenos un mensaje por Instagram. Saber. Este podcast, de verdad, le estamos echando muchas ganas, literalmente, por amor al arte, porque amamos a lo que nos dedicamos. Sí. Creemos que estamos dando información muy valiosa. Si ustedes quieren ser parte de este podcast y ayudarnos a crecer, por favor, contáctenos. Estaremos muy felices de colaborar. Así es. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Adiós. Bye.